Al curso de V-Ray para SketchUp. En esta lección vamos a ver una de las funcionalidades más interesantes que tienen las nuevas versiones del programa, y es el hecho de poder importar o exportar incluso un proxy, ¿vale? Voy a explicar lo que es un proxy. Ya sabéis que SketchUp tiene una cierta limitación en cuanto a usar componentes con gran complejidad geométrica, ya que el modelo se carga mucho, ¿no? En cuanto a velocidad va a ir un poquito lento. Lo ideal sería usar un sistema de proxies que lo que va a hacer es que la geometría se va a ver mucho más simplificada, pero en el momento de renderizado el cálculo va a ser completo de toda la geometría con sus materiales, y va a hacer que el modelo acepte, ¿no? El archivo de SketchUp acepte componentes con gran número de geometrías, y que sin usar un proxy serían inviables, ¿no? Casi para poder trabajar con el programa. Los proxy habitualmente suelen ser temas de vegetación, vehículos o mobiliario con muchísimo detalle. También una manta, una cortina podrían convertirse en proxies para poder aligerar el modelo 3D y poder renderizar a la mayor calidad posible. Además, nos van a ahorrar muchísimo tiempo en cuanto al hecho de que el componente ya está perfectamente configurado, está modelado con gran detalle, pero también configurado en todos sus materiales. Esto que cuento sería algo tipo esto que vemos aquí en la imagen. Lo que estoy contando sobre los proxy, ¿no? Es una geometría de este tipo, ¿no? Veis cómo se visualiza en SketchUp con esta simplificación de geometría, que evidentemente no pesa nada para el programa. O sea, es una geometría muy ligera, este componente no pesa nada, pero en el momento de renderizar el acabado ya está perfectamente configurado en todos sus materiales, el nivel de detalle es altísimo, es decir, yo podría introducir un número ilimitado casi, ¿no? de vehículos que no va a haber ningún problema para poder calcular y renderizar este tipo de proyectos. Igual que esto podría ser vegetación, podrían ser árboles de este tipo, como este que estoy mostrando. Esto es un proxy, ¿no? Es un proxy que realmente no pesa nada en el modelo, ya que se va a ver de forma muy simplificada a través de una pequeña cajita, pero cuando hagamos el proceso de renderizado el acabado va a ser de este tipo, ¿no? Ya con su textura perfectamente posicionada y con un nivel de realismo muy alto. Yo he dejado en la información del curso, por un lado, algunos árboles en proxy para que podáis probar y ver cómo funcionan, y incluso usar estos componentes en vuestros proyectos. También he dejado algún vehículo para que hagáis pruebas. Iré compartiendo algunos links a proxies en internet. La verdad es que hay muchísimas galerías de este tipo. Simplemente debéis buscar proxy para SketchUp, ¿no? Y para V-Ray. Va a permitir hacer proyectos muchísimo más realistas con esta tecnología. Además de ser súper sencillo, no tiene ninguna complicación el importar un proxy al modelo 3D. El objetivo de esta clase en parte era ese, entender qué es un proxy, lo primero, ¿no? Esto que estoy contando, pero además saber importar y utilizar proxies que tengamos de librerías de internet o que hayamos conseguido, ¿no? Comprando o de forma gratuita, para poder implementar nuestro modelo 3D con el mayor realismo posible, ¿no? Vamos a hacer el proceso de importación. Para ello simplemente debemos de cliquear, veis en este antepenúltimo icono de la Main Toolbars, dice importar V-Ray Proxy. Cliqueamos y nos aparece esta ventana donde tenemos que elegir el proxy que tengamos en nuestra librería o el que nos hayamos bajado. Yo para el curso he dejado un vehículo tipo proxy, que es un modelo de Maserati, este que habíamos visto en la imagen anterior. Habitualmente hay todo tipo de marcas, modelos, incluso colores. El color también se podría modificar, ¿no? Ajustando los parámetros de los materiales del vehículo, o sea que no hay ningún problema. Pero lo importante es que el formato de archivo sea un formato tipo VRMesh. Esto quiere decir que este archivo es un proxy. De hecho, el programa solo deja importar este formato, que aquí dice, todos los formatos tipo VRMesh. ¿Vale? Estos formatos son proxy, son los conocidos mesh, ¿no? Que nos van a permitir crear esa geometría. Vamos a darle a abrir y fijaros lo que aparece. Yo creo que se entiende, ¿no? Se intuye, ¿veis? Esta geometría es un vehículo pero muy simplificado, es decir, yo podría introducir en mi proyecto el número de vehículos que requiera, no habría ningún problema, no va a pesar más el proyecto, pero en el momento de cálculo el programa va a generar la geometría totalmente detallada y la verdad es que resulta bastante interesante. Voy a aplicar aquí una capa de reflexión al suelo para ver cómo se ve el vehículo también por la parte inferior. Aquí reflexión, un pequeño reflejo al suelo. Este es el proxy.
Si yo hago un proceso de renderizado ahora, vamos a hacer aquí una primera prueba, fijaros lo que se ve, ¿no? Serían esos 4 vehículos que he copiado. Esto es el VRMesh que he importado del Maserati, el que os dejo en el link de la lección. Y claro, diréis, bueno, esto no es exactamente lo que yo esperaba, ¿no? A este objeto le faltan por aplicar los materiales. Aquí esto la verdad es que sería un proceso bastante tedioso, el tener que ir ajustando uno por uno cada uno de los materiales que componen este vehículo, ¿no? La luna, el cristal, la pintura, focos, todos los elementos, ¿no? Los cromados que tenga, neumáticos, sería un trabajo muy lento, ¿no? Muy pesado. No hay problema porque los proxy, cuando descarguéis objetos de este tipo, aparte de tener el archivo VRMesh, siempre van a traer también un archivo tipo vrmesh.bismat. Esto quiere decir, esto es un paquetito, este archivo, es un lote de materiales.bismat, que son los materiales de bitrate, que están, bueno, configurados para este proxy en concreto. Por eso siempre van como en paralelo. Tengo el vrmesh.bismat, quiere decir que es el lote que configura todos los materiales que tenemos aquí importados actualmente. Entonces el proceso es muy sencillo. Yo simplemente voy a localizar el material del vehículo con el cuentagotas, como siempre. Localizo aquí el material. Y este es el material del Maserati, ¿vale? VLI Proxy Maserati, es este que aparece aquí. Entonces, si ahora me voy a materiales, al gestor de materiales del programa, fijaros que tengo seleccionado el material del VLI Proxy Maserati, que es este. Incluye todo este lote, cada uno de estos materiales hace mención a una de las partes del vehículo, como decíamos antes, ¿no? Está el material de la luna, del neumático, de la pintura, ¿no? De la chapa. Están los distintos materiales aquí configurados. Ahora lo que tocaría, una vez localizado el material, es importar, ¿no? Sobre este lote general, que es este que acabo de seleccionar. Esto simplemente es seleccionar, ¿vale? Con el cuentagotas. Selecciono aquí, localizo el material y me voy al gestor de materiales del programa y vamos a hacer una importación. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se importaba un material. Vamos a hacer una importación y en este caso lo que vamos a importar es el archivo que os comentaba antes, que es el vrmesh.bismat. ¿Vale? Veis que aquí el programa solo permite archivos tipo bismat o vrmat, que son los materiales que permite el programa, ¿no? Entonces aquí ya está preparado todo el lote. Vamos a dar a abrir y automáticamente han cambiado los nombres. Esto es porque se ha configurado cada uno de esos materiales. Por ejemplo, en el lote de materiales tenemos el color de la pintura del vehículo, es este material de aquí, ¿vale? Este que dice Car Paint. Si nos vamos al listado de materiales, fijaros que hay uno que se llama Car Paint, ¿vale? Este material es el color que va a tener el vehículo. Lo digo porque como ya sabemos configurar materiales en bitrate, yo sabiendo que este es el color, si lo quiero modificar tan solo tendré que acceder al canal difuso, ¿veis? Este color de aquí, y modificar el color del vehículo. Este material, quien lo haya configurado, ha metido 2 capas de reflection, que son estas de aquí, con la configuración que haya entendido necesaria para simular la pintura del vehículo. Pero como nosotros conocemos un poco la mecánica de trabajo del programa, en cualquier momento podríamos cambiar este color, ¿no? Si no nos interesa. Voy a hacer una prueba, ya he importado el VRMesh, el objeto en sí, y también he aplicado el lote de materiales para que ahora sí en el renderizado se aprecien perfectamente todos los acabados que tiene, ¿no? Este proxy que acabamos de importar. Como podéis ver, bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? Es un proceso muy sencillo, una importación directa de la geometría y luego de los materiales, y conseguimos que el modelo 3D no pese absolutamente nada y poder meter geometría súper compleja, ¿no? De este tipo. ¿Veis qué fácil? Es muy sencillo y ya os digo, es muy recomendable usar este sistema cuando estamos trabajando con geometrías complejas, como pueden ser vegetación, bueno, árboles, arbustos, césped o cualquier elemento que tenga muchísima geometría, o incluso un vehículo como este, o incluso mobiliario, ¿no? Que tenga cierta complejidad. Este es el sistema de proxy. Voy a hacer de nuevo otro ejemplo, en este caso con un proxy de una palmera, que también dejo disponible la descarga de la lección. Reforzamos el concepto de cómo se hace, ¿no? Vamos a importar, en este caso, la palmera. Primero seleccionamos el archivo vrmesh, abrir, y este sería el objeto, la simplificación, ¿veis? De esa palmera. En este caso se intuye un poquito mejor. Cuando han creado el proxy han dejado mayor cantidad de geometría, entonces se intuye muy bien. Voy a hacer una copia, sería esta de aquí, ¿vale? Bueno, son componentes, es para tener varios en el modelo. Y ahora hacemos el proceso de aplicar la textura, ¿no? Porque si yo renderizo esta imagen,
nos va a pasar lo que vimos anteriormente, que el proxy como tal no tiene configurada la textura y aparece con un color tipo, que no es lo que estamos buscando en este caso, ¿no? Bueno, simplemente sería seleccionar el material, selecciono el material, ¿veis? Este de aquí, me voy al gestor de materiales y hacemos botón derecho, vamos aquí a ampliar un poquito la ventana para que se vea mejor, hacemos botón derecho, clic derecho, importar material. En este caso hay que seleccionar el Bismat que hace mención, ¿no?, que lleva el lote de materiales de la palmera, VRMesh. Esta de aquí. Abrir. El programa lo va a configurar, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya está todo configurado y simplemente ahora ya cuando haga de nuevo la prueba, el material queda perfectamente configurado, algo tipo esto, y el aspecto es bastante realista y sin embargo fijaros que el modelo no se va a cargar y va a funcionar muy bien, ¿no? O sea, no va a ser un archivo nada pesado. Yo creo que es muy interesante. Voy a dejar que siga trabajando y os cuento, bueno, esto lo voy a dejar minimizado, os cuento algo más. Algunos usuarios cuando crean proxy, los comparten por internet, lo que hacen es guardar directamente este objeto, ¿no? Por ejemplo, este vehículo, lo que hacen es que lo guardan en un formato tipo SketchUp, un archivo SKP, solo con este objeto. Ese archivo ya está configurado, ¿vale? Ya incluye la geometría por un lado y también los materiales que componen este proxy. En ese caso, si tenéis un archivo .sketchup, ¿no?, .skp con el proxy configurado, sería tan sencillo, ¿no?, de importar como hacer una importación, pero en este caso no con el sistema de importación de proxies, ¿no? Esto sirve para importar archivos VRMesh. En ese caso sería simplemente hacer un archivo, importar y seleccionaríamos el archivo tipo SKP. Es un componente como el que nos podamos, bueno, descargar de la Warehouse, de la biblioteca Warehouse. No hay ningún tipo de problema, ¿no?, de complejidad para hacer ese proceso. He dejado en los links de descarga de esta lección 5 tipologías de árboles que incluyen un proxy de este tipo, ¿vale? Este es un proxy que ya es un archivo SKP directamente, esta es la visualización del proxy, y que tiene un acabado tipo este, ¿no?, cuando renderizamos. Esto es una imagen JPG para que veáis cómo quedaría, y este es el archivo que vamos a importar para que veáis lo sencillo de este proceso, ¿no? No tiene ninguna complicación. Las carpetas, si os fijáis, también incluyen estas carpetas que tenemos con el SKP, que incluye un proxy, que es este, incluyen también por un lado el archivo VRMesh y las texturas necesarias para que funcione el proxy. Mi consejo es que no eliminéis ninguno de estos archivos porque si no, no va a funcionar el proxy. Vamos a hacer la importación y a ver qué tal funciona. Archivo importar. En este caso vamos a importar un archivo tipo SketchUp. Hay que seleccionar aquí el formato de archivo .skp, que ya conocemos. Nos vamos a esa colección de árboles y vamos a seleccionar uno, por ejemplo este, importar. Bueno, fijaros, aquí la escala es un poquito mayor, si no me interesa tan grande, es un árbol de gran porte, pero bueno, yo en mi caso lo quiero un poquito más pequeño, pues voy a hacer una importación y voy a duplicar aquí alguno para que se vea un poco con mayor número de geometrías. Estos son los proxies que cuando renderice van a generar esos árboles con alta definición. Y lo bueno de este sistema, lo que os decía, es que yo puedo poner en mi proyecto un número ilimitado, que no hay ningún problema. Bueno, voy a poner aquí 50 árboles, que el motor de renderizado va a hacer una lectura del proxy que está en nuestro equipo, por lo tanto lo va a leer de una forma, pues eso, totalmente óptima para que no ralentice el proyecto y no haya ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, podéis meter la geometría, la cantidad de proxy que necesitéis. Vamos a mandar de nuevo la prueba. Fijaros, ¿no?, el aspecto, bueno, aquí queda un poquito extraño porque he duplicado todo y se ve demasiado masivo, ¿no? Pero ya se intuye. Vamos a dejar aquí que trabaje. Bueno, está calculando, ¿veis? La calidad de esta vegetación es, bueno, es impresionante, ¿no? Cómo funciona este sistema de proxy. Yo creo que es una gran mejora dentro del programa y lo acerca bastante más a programas más avanzados como pueden ser 3D Studio, ¿no? Era un poco el mayor hándicap de SketchUp, el hecho de no poder soportar tanta cantidad de geometrías, ¿no?, tan complejas como las que estamos viendo aquí. El hecho de implementar esta opción, que de hecho es la que usa el propio 3D Studio, nos va a permitir hacer proyectos a un nivel muchísimo mayor en cuanto a detalle y calidad de hiperrealismo, ¿no? Van a ser proyectos muy interesantes en cuanto al nivel de detalle.
Entonces es muy sencillo, o hacemos importaciones de proxy de este tipo en dos partes a través del archivo vrmesh o directamente archivos SKP que ya incluyan dentro ese objeto proxy. Eso sería simplemente archivo importar y seleccionar el archivo de SketchUp que nos interese, que hayamos localizado en las librerías que hay disponibles por internet y ya está, no es nada complejo. Este es otra tipología de árbol. Voy a hacer otra prueba si queréis, a ver qué tal queda. Con un poquito más de zoom. Fijaros, ¿no? Es un proceso que dura, nada, 5 segundos. 5 segundos somos capaces de meter un elemento de este tipo que va a funcionar perfectamente. Es geometría pura, ¿no? O sea, esto proyecta sombras, está perfectamente definido. Está muy bien, ¿no? Es un proceso que yo creo que merece la pena. Esta clase la veo fundamental. Y espero que lo uséis muy a menudo en vuestros proyectos, ¿no? Que vayáis haciendo esas librerías propias, consiguiendo proxy. Es una tecnología que no lleva tanto tiempo con SketchUp, por lo tanto no vais a encontrar una librería tan extensa como puede ser la librería de componentes de la Warehouse, ¿de acuerdo? De componentes convencionales. Sin embargo, con el paso del tiempo, hace ya años que se va ampliando esa librería de proxy que tenemos disponibles y la verdad es que hay casi de todo, ¿no? Sobre todo, ya os digo, en cuanto a vegetación y vehículos, mobiliario, vais a encontrar muchísima variedad de componentes de este tipo. Bueno, el proceso inverso a importar sería exportar, ¿no? Es decir, si yo tengo un objeto que tiene muchísima geometría, este no sería el ejemplo, pero nos puede servir, ¿vale? Yo tengo un objeto de este tipo, imaginad que tenéis un árbol con muchísima geometría o un vehículo también muy detallado, lo tenéis en SketchUp porque lo habéis bajado de la Warehouse o porque lo habéis modelado incluso y queréis exportar este objeto para que se genere un proxy de este tipo, ¿no? Que sea más liviano, que no pese tanto. Pues la idea sería tener el objeto perfectamente configurado con los materiales ya configurados por nosotros, ¿no? En el propio gestor de materiales de V-Ray. Yo tengo este material con Reflection y simplemente seleccionar el objeto y acceder a la opción de Export V-Ray Proxy. Esta opción nos va a permitir importar, ¿veis? Un formato tipo vrmesh. Voy a poner aquí nombre silla y hacemos una exportación, guardar. Bueno, nos sale esta ventana de configuración. Aquí yo os recomiendo que dejéis los valores que vienen por defecto, como están aquí, exportarlo. Bueno, en este caso esto es muy importante, exportar todos los objetos que están seleccionados, ¿vale? Como un archivo mesh, que es este, ¿vale? Solo esto es el que está seleccionado. Y luego, por ejemplo, esto de aquí es una curiosidad, ¿no? Pero este valor de 100 está indicando que este objeto va a tener una simplificación conformada por 100 geometrías únicamente. Contra menor sea este valor, más ligero es el proxy que estáis creando, el mesh, pero también va a costar un poquito más entender cómo es la geometría. Yo voy a dejar como viene por defecto un valor de 100 y vamos a dar a OK. Si observáis, esta es la simplificación, yo creo que se ve muy claro, de la silla, ¿no? En tipo proxy, es esta de aquí, ¿veis? Ahora es muchísimo más ligera, podría ser cualquier objeto. Yo he elegido este porque lo tenía aquí en el modelo y voy a hacer una prueba de renderizado. Bueno, como podéis observar, la verdad es que funciona perfectamente, el material tiene sus propiedades, su reflection, la geometría está totalmente configurada, ¿vale? O sea, no pesa nada en el archivo de SketchUp, pero tengo un modelo muy complejo luego en el renderizado. Es decir, he creado un proxy de forma muy sencilla con la opción de export como VRay proxy, ¿no? Estaría ya configurado. Estos son los 100 elementos, esos que decíamos, que simplifican la geometría. Podría haber puesto menos o incluso más, ¿vale? Yo creo que con 100 se entiende bastante bien cuál es la disposición del elemento. Y el acabado es bastante interesante, ¿no? Es este de aquí. Cuando he seleccionado la opción de exportar, el programa me exporta estos dos archivos, ¿no? Por un lado tendríamos el formato vrmesh y por otro un archivo tipo SketchUp llamado vrayproxy silla, ¿no? Que es el nombre que yo había establecido. En este archivo que tengo aquí vamos a hacer la importación del proxy que acabamos de crear, le damos a archivo, importar y seleccionamos el proxy que se ha creado, ¿no? Archivo, importar, estaría aquí y vamos a hacer una prueba a ver qué tal funciona, si está todo bien configurado, tanto
el componente, ¿no? La geometría como sus materiales, que es lo que nos interesa. Fijaros que sí, ¿no? Está perfectamente configurado, ¿veis? Con la reflexión. Por lo tanto, yo os recomiendo siempre mucho que uséis directamente el archivo que genera como tipo SketchUp, porque este ya incluye, por un lado, la geometría, que es esta de aquí, y por otro lado, los materiales ya aplicados. Sin embargo, si vosotros usáis este archivo, esta silla VRMesh, únicamente incluye el volumen, la geometría. No va a incluir los materiales de esta silla. Para conseguir el archivo .bismat que incluya estos materiales, los de la silla, para hacer una exportación de ese material, es un proceso que hay que hacer ahora a posteriori. Es decir, tengo que seleccionar este material, ¿veis? Este de aquí, el que tengo seleccionado, y en el gestor de materiales, este es el material que incluye, que conforma el proxy, que en este caso solo incluye un color, que es el color este que tenía creado. Este material hay que hacer un proceso de guardado, ¿no? Un save material, y se guardará como archivo.bismat. ¿De acuerdo? Es este de aquí. Lo puedo guardar en el escritorio. Voy a guardar el archivo.bismat, guardar. Y fijaros, tengo por un lado el archivo que hemos visto con la geometría, VRMesh, que es este, y por otro lado el material. O sea, tendríamos que hacer el doble proceso, como hemos visto anteriormente con los vehículos, donde hemos importado primero el archivo VRMesh y luego los materiales lo hemos aplicado a este objeto, ¿no? Ese archivo Bismat. Por lo tanto, es un proceso doble, y como no se trata de perder el tiempo, yo os recomiendo que cuando creéis un proxy hagáis una exportación, como he hecho yo con este. Como el programa genera también un archivo tipo SketchUp, SKP, directamente uséis ese, ¿no? Es un ejemplo como el que hemos hecho aquí con el arbolado que teníamos importado, ¿no? Ya estaba creado en archivo SketchUp, por lo tanto se queda perfectamente configurado tanto en geometría como en materiales, ¿no? Sería un proceso de importación directo. Hasta aquí nada más. Yo espero que os sirva de gran ayuda esta clase. Ya me contaréis a través de los canales de comunicación de la plataforma. Y nada más, me despido y hasta la siguiente sesión del curso de V-Ray para SketchUp.